Buenas noches amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez a su programa Conociendo a Dios. Estamos exactamente a sábado 28 de marzo. Una fecha muy importante para algunos. Están de cumpleaños o están en unión familiar celebrando algo de diferente forma. Pero en el camino de Dios pues se celebra siempre y es conocer la palabra de Dios a fondo y de la mejor manera, tratando de que las cosas sean bien, y lo otro, pues, pidiéndole a Dios que Él sea el guiador de las cosas. Como siempre, todos los sábados está con nosotros el pastor Edwin Escobar, pastor del Ministerio Shalom, acá en Santo Tomás Chontal. Y también los saludos muy especiales para todas las personas que nos sintonizan a través del canal 15 y también la gente allá en Chalón, por la iglesia de San Pedro, pastor. Sí, De parte del Ministerio Chalón. Y mañana, si usted no tiene dónde congregarse, le esperamos a las 9 de la mañana en el Ministerio Chalón, acá en Santo Tomás Chontal, que queda al costado este a Plaza Comercial MM. Pastor, el sábado pasado pues no nos vimos en vivo. Hoy sí estamos con ustedes nuevamente en vivo para que usted pregunte, pastor, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Me dijeron por ahí una fuente de todo crédito de que vamos a hablar mucho de una palabra de que o sea, la persona se siente estimada cuando le dicen eres libre. La libertad. La libertad. Bien. Pero hay dos. Sí, vamos a hablar de un tema bastante interesante y bastante mal interpretado, mal entendido. Tiene que ver con la libertad. Sí. Pero vamos a tocar el libre albedrío. Esa palabra como que también es mal interpretada. Ese es el tema de hoy. Libre albedrío. El libre albedrío. Y es mal interpretado por... La verdad que no sé por qué es mal interpretado tanto por la iglesia católica como por la iglesia protestante. ¿Por qué digo esto? Porque los padres de la iglesia católica, en especial San Agustín de Hipona, explicó bien este punto, lo explicó bíblicamente de una manera tan correcta. Y los padres de los protestantes, los reformadores, también tomaron mucho de Agustín de Hipona, y también los reformadores también explicaron de manera correcta este asunto. Pero este tema se ha venido desvirtuando y se ha estado malinterpretando de una manera antibíblica. Ahora, yo puedo preguntarle, por eso me encanta tenerlo aquí a usted, profesor. Claro. ¿Qué ha escuchado usted sobre el libre albedrío? Tomar decisiones Ok. como yo quiera, pero recuerda que tiene que tener temor de Dios. Ok. Sí, por ahí viene. El libre albedrío lo asocian con que yo puedo hacer lo que yo tengo libertad de decisión. Sí, eres libre. Bien. Entonces, quiero empezar con un tema, con un texto que pareciera que no es nada de libre albedrío, pero quiero empezar con este tema, con Salmos 29, 1 y 2. Por favor, me lo lee. Oiga, qué bonito. Vamos a ver. Lo que tiene Biblia y le gusta compartir y escudriñar dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Correcto. Nosotros empezamos con una pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Según estos textos. Y es solamente un propósito, glorificar a Dios. Ese es el fin principal de todos los hombres, glorificar a Dios y gozarlo para siempre. Entonces, y muchas enseñanzas buenas lo encierran en que el propósito más elevado de cualquier individuo en esta tierra es darle la gloria a Dios, dar gloria a Dios. La palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o exaltación. Eso es gloria. Otra vez, el significado de gloria es aquello que es digno de alabanza
o exaltación. Tengamos en mente este concepto porque lo vamos a usar más adelante. Ahora, desmenuzarlo, como decimos sí. nosotros. Ahora, la gloria de Dios tiene dos aspectos. Un aspecto es eminentemente, lo podemos intrínseca, me refiero a que nadie puede dar y nadie puede pertenecer por completo. O sea, nadie puede darle gloria a Dios más de la que Él Merece. o necesita. Lo necesito. Merece o necesita. Eso es importante porque muchos, ¿Por qué, pastor? porque muchas personas, muchos filósofos o muchos gnósticos y mucha mitología griega en su momento dijeron que la existencia de los dioses dependía de la gloria que los seres humanos le daban. A medida que un ser humano le daba más gloria a un dios, éste adquiría más poder. Entonces, y eso mismo ha venido como calando de una manera sutil esos pensamientos de entre las iglesias, pensando que Dios necesita la gloria del ser humano. Dios está en su gloria completo. No necesita. Correcto, no necesita. Yo soy un concepto. Yo, sin Dios, no soy nada. Ok, Pero Dios sin mí sigue siendo Dios. perfecto. Él está en su gloria. ¿Sí? No necesita que nosotros le demos gloria. Somos nosotros que le necesitamos dar gloria a Él porque ese es el objetivo de nuestra existencia. Glorificarlo. Correcto. Otra vez. Si los seres humanos deciden no glorificar a Dios, Él sigue siendo siempre glorioso. Sí, no pasa nada. Ok. Pero como yo fui diseñado para glorificar a Dios, Para adorarle. entonces yo necesito glorificar a Dios porque estoy cumpliendo con el objetivo de mi existencia. Ahora, no, ahí bonito esa parte, porque hay parte, en el libro de Salmos dice que Él se manifiesta en la alabanza. Él se glorifica en la alabanza. Y David era un tipo que vivía alabando a Dios, glorificando a Dios. Perfecto. Y Dios le respaldaba a David. Correcto. Entonces, cuando nosotros encontramos el deleite en glorificar a Dios, es cuando nuestra vida toma un propósito y un sentido. Y eso es lo que pasa. Ahora, me pueden decir, pero que, pastor, que tiene que ver con el libre albedrío este asunto. Yeah. Bueno, vamos a tocarlo entonces. Solamente quiero tener este preámbulo para que nosotros después aterricemos y entendamos un poco más este asunto del libre albedrío. Entonces, libre albedrío. Y quiero llamar su atención a una evaluación de lo que entendemos o lo que se entiende por este concepto de libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? ¿Qué significa ser un agente moral y qué significa ser un agente espiritual? Y primero lo que voy a hacer es, voy a poner hincapié al punto de vista humanista en cuanto a la definición que se tiene sobre el libre albedrío. Porque el libre albedrío, el concepto que tienen tanto dentro de la iglesia, sea protestante o sea católica, es un punto de vista humanista. Ahora, ¿qué es la corriente humanista? Es aquella corriente filosófica en la cual el ser humano es el centro del universo y que todo gira en torno a él. Y el concepto que usted me acaba de dar de libre albedrío es el concepto que normalmente se maneja. Y es un concepto anti-Dios, es un concepto humanista. Pero ese concepto, algunos pastores, disculpe la pregunta, lo hacen o lo manifiestan. Correcto, desde el púlpito. Y no por eso le digo yo. Sí, y no solo pastores, pastores, maestros, sacerdotes, y manejan este punto que ellos dicen que es la capacidad que tiene el ser humano para elegir de forma espontánea. Y se agarran, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pues su camino de muerte, el camino angosto, el de la salvación, el camino ancho de la perdición, y buena palabra, lo enredan ahí. Sí, ahora, ¿cuál es el concepto de libre albedrío? Otra vez, muchos dicen, es nuestra capacidad para elegir de forma espontánea lo que nosotros queramos. Y muchos defienden y dicen, yo puedo tomar decisiones,
las decisiones que a mí se me antoje, porque yo tengo mi propio libre albedrío. ¿Ok? Entonces, y muchos piensan que ese concepto está únicamente exclusivo para una decisión sin ningún estímulo o ninguna intervención o ningún estímulo exterior. ¿A qué me refiero? Okay. Cuando una persona está diciendo, yo tengo libre albedrío para escoger si casarme o no casarme, si adorar o no adorar, porque yo tengo mi libre albedrío, él piensa que no hay nada que esté produciendo o interviniendo en su decisión. Todas nuestras decisiones siempre están siendo intervenidas por agentes internos o agentes externos, pero no estamos tomando una decisión que surja de la nada. Por eso que sería en este caso, ¿recuerda aquella famosa frase causa-efecto? No sería entonces, si yo pienso de esa manera que mis libres decisiones no intervienen ningún agente ni externo ni externo ni interno, entonces no sería una decisión de causa-efecto. No tendría, porque no hay nada que cause el efecto que yo estoy tomando en cuanto a esta decisión. Entiendo que estoy un poquito filosofando también, pero al entender el libre albedrío, voy a explicarlo más, hay dos puntos de vista o dos problemas en el cual nosotros nos enfrentamos, y tiene que ver con un problema teológico y un problema racional o natural. Vamos con el problema teológico para entender un poco más este asunto del libre albedrío. En ningún momento el ser humano fue creado para tomar decisión sin una fuerza que empuje o intervenga en la decisión que él toma. Ya le voy a explicar con este punto. Ahora, voy a hacer un preámbulo. No podemos mezclar nosotros el libre albedrío del hombre en el Edén antes de la caída. Ese es un libre albedrío. Tenemos otro libre albedrío, el hombre después de la caída. Y tenemos otro libre albedrío, el hombre redimido o salvo. Tres tipos de libertad. Correcto. Después vamos a mirar el concepto de libertad. Pero es que nosotros encerramos todo bajo un mismo libre albedrío, como estamos malinterpretando. Una decisión libre. Ahora, una cosa es el libre albedrío de Adán y Eva antes de la caída. Otra cosa es el libre albedrío de los seres humanos después de la caída, hasta hoy en día. Y otra cosa es el libre albedrío de las personas redimidas, de los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y vamos a ver cada uno de ellos por separado para que entendamos realmente qué significa el libre albedrío desde la perspectiva bíblica y no desde una perspectiva humanista. Por ejemplo, hablemos un poco del libre albedrío antes de la caída. Yo les dije que nuestro libre albedrío siempre va a estar motivado por agentes externos como internos. Y siempre nosotros tenemos dos opciones a la hora de una decisión. Son dos opciones las que tenemos. Son dos agentes lo que interviene a la hora de tomar una decisión. Ya sea un agente de bondad o obediencia. O ya sea un agente de maldad o desobediencia. Dos. Siempre estos dos, solo tenemos dos opciones, no tenemos más opciones a la hora de ¿Obedeces o desobedeces? O obedecen o desobedecen. ¿Bondadoso o no? Correcto. Solo tenemos estos dos agentes, no tenemos otro. Alguien me diga que hay una tercera. Solamente o es bien. Correcto, o es el bien o es el mal. Sí. Y todo mi libre albedrío está en base a estos dos agentes o estos dos aspectos morales y espirituales. Una decisión. Ok, ahora, eso es lo que está afectando mi libre albedrío. Entonces, hablemos del libre albedrío en Adán. No había pecado en él
Entonces, ¿cuál es el agente que intervenía en su libre albedrío? La obediencia, la pureza y la perfección. Entonces, era un libre albedrío completamente distinto. Pero él tenía libre albedrío, por supuesto, porque desde el momento que Dios le dice, puedes o tienes permiso o tienes decisión de comer de todos los árboles que están en el huerto, pero el árbol del bien y del mal no comerá, el día que de él comieres ciertamente morirá. Él tenía una decisión frente a él, pero era una decisión cargada de libertad, impulsada por la bondad, porque no había entrado pecado en él. Yo sé que su mente está yendo y entonces ¿por qué pecó? Ok, voy a explicar entonces por qué. A mí ¿y cómo sabe que está Ronaldo porque pecó? Me quedé ahorita ya. Porque nosotros tenemos que entender que Adán y Eva, ellos no estaban en un estado de perfección absoluta. Ellos estaban en un estado mutable. No estaban en un estado inmutable. Inmutable es la capacidad de cambiar o no cambiar. Dios es inmutable. Es un atributo exclusivo para Dios, que Él no cambia. Este atributo no estaba en Adán y Eva. Aunque ellos estaban dentro del huerto del Edén, aunque no había pecado en ellos, pero ellos estaban en un estado mutable, que en cualquier momento podía haber cambios en ellos. Sí, porque como yo te digo, pero no coman. Correcto. Te está advirtiendo. Ok. Entonces significa eso, que además que estaban en un estado mutable, expuesto expuesto a cambiar, estaban en un estado de prueba. Estos dos elementos son muy importantes para entender el libre albedrío dentro del huerto del Edén antes de la caída. Eran mutables y estaban en un estado de prueba. Correcto. Pero el mal reinaba en el huerto del Edén antes de la caída. No, porque no había pecado. No había entrado el pecado todavía. Entonces, los dos agentes que manipulan o los dos agentes que intervienen en nuestras decisiones, ¿cuáles son? El bien y el mal. Entonces, como el mal todavía no había entrado en el huerto del Edén, solo el agente del bien es lo que intervenía en todas las decisiones que ellos desarrollaban o que ellos practicaban o que ellos tomaban. Pero en la historia aparece el mal de pronto. Ok, ya es. Entonces, el libre albedrío, ok, si nosotros tomamos a Adán y Eva con relación al texto que usted leyó, antes de la caída, ¿ellos cumplían con el objetivo por el cual fueron creados antes de pecar? Por supuesto que sí. Quiero obedecer. Ellos glorificaban a Dios. ¿Ya? Ellos cumplían con el propósito para el cual fueron creados. Ahora miremos el líder, por supuesto. Se deleitaban en Dios, disfrutaban a Dios. Ahora miremos cómo quedó afectado ese libre albedrío después de la caída. Y vámonos a un texto que dice Juan 8:34. Juan 8:34. Ya estoy asustado, Clay. Juan 8:34. ¿Cómo sabe, pastor, que estaba pensando? Juan 8:34. No, y cuando Dios está hablando, decía en el corazón del hombre. Juan 8:34 dice, oiga bien, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo. Ok. Entonces, tenemos dos agentes que intervienen en nuestro libre albedrío: la bondad y el pecado. Y dice en Romanos que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia, que es la bondad. Ok, ahora miremos qué pasó después de la caída. ¿Cuál es la palabra que utiliza para describir el pecado? O la acción que el pecado ejerce sobre el ser humano. Esclavo. Esclavitud. Ahora analicemos un poco. Yo le dije anteriormente que los dos problemas que habían en cuanto a entender el libre albedrío, uno era teológico y el otro era racional. Estamos viendo los dos al mismo tiempo. Miremos el racional. Tomemos el concepto de esclavitud. ¿Qué es esclavitud? No te das libertad.
aquello que quita mi libertad. Esa es esclavitud. Entonces, según ese texto, después de la caída, ¿qué iba a hacer el hombre? Esclavo del pecado. Y un pecador tiene libertad. Atado. Está atado y su único objetivo es complacer a su amo. Y ya sabemos quién Y el agente que esclaviza al hombre, ¿cuál es? El pecado. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre después del huerto del Edén? Todos los que nacieron fuera del huerto del Edén, ¿cuál era su condición? Esclavos del pecado. Así nacimos. No es esclavo de la bondad, es esclavo del pecado. Ahora, estamos desde el punto de vista racional. Una persona puede decir en su libre albedrío, yo voy a componerme cuando yo quiera. No tiene libertad. Pero él dice que tiene libre albedrío. No, porque no. Como el corazón está deseoso, esa es la palabra. Ok. El espíritu está deseoso para que me debe. Ok, ya miramos cómo ese libre albedrío no es correcto, como dice, como el libre albedrío que la gente maneja es Que puede. la capacidad del hombre de hacer lo que él quiera cuando él lo desea. Eso es mentira. El libre albedrío de Adán era uno, influenciado por la justicia, por la bondad y la santidad. Cuando el pecado entró en ellos, y después todos los descendientes de Adán y Eva, el libre albedrío quedó esclavizado por el pecado. Y es el pecado el que manipula su libertad, su decisión de hacer las cosas. Por ejemplo, alguien puede decir, mañana dejo de ser mujeriego. Por cuenta propia no creo. No. O un adicto puede decir, mañana dejo mi adicción. Ahora, alguien puede cuestionar y puede decir. Es que puede, todo es que tengo la decisión. Ok, pero alguien puede decir esto. Pero yo he dejado de tomar, un inconverso puede decir, yo dejé de tomar, sí, y yo dejé de tomar, de fumar. Y no necesariamente por la parte espiritual, sino porque yo tomé la decisión por mi fuerza de voluntad y por mi libre albedrío. Pero es claro que la esclavitud tiene diferentes etapas y diferentes facetas. Por ejemplo, hablemos de esclavitud. En el tiempo de la esclavitud había tres tipos de esclavos. Había un esclavo que tenía privilegios sobre su casa, sobre la casa del amo. Este esclavo estaba por encima de otro esclavo como mayordomo. Okay. Había otro esclavo que trabajaba en el campo, recogiendo cosecha y haciendo un montón de cosas. Okay. Y había otro esclavo que era lo más bajo. Y este tipo de esclavo era enviado a la guerra para morir. Este tipo de esclavo era enviado a los barcos que los amarraban con una cadena para remar. Moría, lo tiraban al mar y ponían otro. Ese estaba destinado para morir. La pregunta es, ¿de cuántos esclavos usted? Por eso le digo, estoy contestando la pregunta porque muchos dicen, pero yo salí adelante por mi propia fuerza. Tal vez no eres esclavo de la adicción, pero eres esclavo tal vez del dinero o eres esclavo de otro pecado que tienes. Pero siempre estás bajo la esclavitud. Porque estás actuando por tu vergüenza. Correcto, porque estás actuando bajo la esclavitud del pecado y tu libre albedrío está influenciado por pecado, no por justicia ni por bondad. Y eso es lo que pasa. O sea, solamente que puedes decir, bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, ¿sí? Y mi libre albedrío fue por mi propio libre albedrío, pero como así había diferentes etapas en la vida de un cristiano y diferentes posiciones de esclavitud, si venías a la palabra de Dios, vas a encontrar un tipo de esclavitud en tu vida. Puede que no sea tan escandalosa, pero ¿cuántos pecados necesitó Adán para ser destituido de la gloria de Dios? Ya está destituido de la gloria de Dios. Porque de una u otra forma, o tal vez no toma, tal vez no fuma, pero no eres un buen esposo. Tal vez eres adúltero, tal vez eres adicto a la pornografía, tal vez eres adicto al dinero, tal vez odias a un familiar.
Tal vez tienes rencor con tu papá, con tu mamá o con un vecino, odias a alguien. Y mire, y a través de tantas cosas, pastor, esa es una maldición en los hogares. Esa maldición es la que manipula las decisiones de los hombres. Un hombre sin Cristo no tiene libre albedrío, pero está controlada por el pecado. Un esclavo podía decir, hoy voy a tomar un tiempo de vacaciones y el día libre. No podía hacerlo porque su esclavizador, que era su amo, él decidía sobre él. Así el pecado decide sobre la vida de los hombres que no tienen a Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron. Sí, correcto. Por eso es que esto tenemos que entenderlo, que el libre albedrío es un término bastante amplio y profundo. Por eso habían dos problemas para entenderlo: un punto de vista teológico y un punto de vista racional. Y la gente estaba confundida con el libre albedrío. Ahora, el problema con el libre albedrío no es que el pecador en su caída haya perdido la facultad de elegir. No, él quedó con la capacidad de elegir, pero elegir solo el mal. ¿Lo tomas o no? Correcto, elegir solo el mal. O sea, otra vez, el problema con el pecador obviamente no es que el pecador en su caída haya perdido la facultad de elegir. No, él no perdió su capacidad de elegir. Él sigue eligiendo, pero no tiene la capacidad de elegir lo espiritual por su libre voluntad, excepto que el Espíritu Santo obre en él y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y el pecador siempre siguió con los mismos, porque, correcto, mire, el pecador, aún después de la caída, el ser humano quedó siempre con una mente y puede pensar. Él tiene la capacidad tiene deseo, tiene voluntades, pero tanto su mente, su deseo y su voluntad está esclavizado y manipulado por el agente que se llama pecado. Entonces su libre albedrío no es libre, es controlado por el pecado. Y sigue siendo esclavo del pecado. Y esta es esto es que se inclina a los deseos en su corazón, pero a los deseos de buscar continuamente el mal. Y por ejemplo, vamos a ver un texto. Vámonos a Romanos capítulo 3. Allí explica claramente el libro de Romanos el libre albedrío de las personas que están sin Cristo en su corazón, o las personas caídas. Estaba pensando en Romanos 6:23 también. Bueno, pero Romanos 3 da una explicación más amplia. Romanos capítulo 3, y ahí explica el libre albedrío del 10 en adelante. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Ok, pero no se refiere en los capítulos anteriores no se refiere solamente a los judíos o a los griegos, se refiere a toda la humanidad. Y miren los calificativos que usa. No hay ni siquiera uno. ¿Qué pasó con Abraham? Parejo. 650 justos, no, Señor. Sí, parejo, no. Esto está hablando de esto está hablando del libre albedrío, o cómo el pecado ejerce una esclavitud sobre los seres humanos. Ay, disculpa que lo interrumpí, pero si puede continuar. Sepulcro, a ver, todos se desviaron. El 12. No, el 11. Uh-huh. A ver, no, el día dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Estaban llenos de pecado. Estábamos llenos de pecado. El libre albedrío estaba manipulado y controlado 100% por el pecado. No hay ni siquiera, cuando dice está escrito, se refiere a Salmo cuando dice: y Dios miró entre los hijos de los hombres para ver si había algún justo, y no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del libre albedrío de la raza humana.
no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Ahora, por eso está la pregunta: ¿conserva el hombre caído algún deseo en su corazón por Dios y por las cosas de Dios? ¿Conserva el hombre un poquito de capacidad para voltearse? ¿Que su libre albedrío lo empuje para buscar a Dios? La respuesta es no. ¿Qué dice el texto? El 18 te lo voy a leer. ¿Sí? No, aquí está. Oye, yo estoy escuchando todo lo que estoy leyendo de Biblia. En Romanos 3:18 hay una frase que es la que está viendo todo el mundo ahorita, pastor. Sí. ¿Ya leíste? No hay temor de Dios delante de sus ojos. La gente no tiene temor. No. Y se sienten libres. Sí, es correcto. Están haciendo las cosas de su libre albedrío. Es un susto. Pero su libre albedrío, ¿quién lo está controlando? El pecado. Entonces, esa es la realidad del libre albedrío. Por eso te estoy haciendo la distinción desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista racional del libre albedrío antes de la caída y el libre albedrío después de la caída. Entonces, y tenemos que tener esta distinción entre una habilidad espiritual y una habilidad natural a la hora también de interpretar el libre albedrío. Una cosa es una habilidad espiritual que interfiere en mi libre albedrío, pero otra cosa es una habilidad natural que interfiere en mi libre albedrío. Y ahí es donde confunde la gente. Cuando la gente dice, yo tengo libertad de escoger para hacer lo que yo quiera por mi libre albedrío, se está refiriendo más a una habilidad natural, no a una habilidad espiritual. Por ejemplo, los peces tienen libertad para nadar de un lado al otro. Y ellos toman la decisión y tienen la habilidad para escoger dónde van a ir, si van a ir río abajo o van a ir río arriba. Y ahí es donde confunde la gente, la habilidad natural con el libre albedrío. Entonces, todos tenemos por naturaleza, por naturaleza en la caída no perdimos ni la habilidad de pensar, ni la habilidad de desear, ni la habilidad de hacer cosas, pero nadie puede decir que tiene habilidad para voltearse a Dios por sí mismo. Nada. Sin mí. No podemos hacer nada. Ok, entonces, una vez que entendemos este asunto del libre albedrío, después de la caída, que está controlado por el pecado, y que el hombre toma decisiones en base al pecado. A ver, otro ejemplo sencillo. ¿Por qué la semana pasada las iglesias no se desbordan como se desbordó la gente en las fiestas patronales? Porque fueron influenciados por su libre albedrío. Pero su libre albedrío estaba manipulado por un agente que se llama pecado. Llama la atención. Y es el pecado lo que decide sobre ellos. Hay un deseo en el fondo. ¿Qué adicto no desea salir de su adicción? ¿Y puede? Si ustedes dicen que tienen un libre albedrío, como ustedes lo han interpretado, yo les reto que mañana sean santos. Y el pastor vino machete me lo dice. Porque sean santos, porque yo soy santo y es difícil. Es correcto. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ahora nosotros miremos. Bueno, y San Agustín enseñó eso. San Agustín de Hiponia dijo que el hombre tenía un liberum arbitrium. En latín, liberum arbitrium, o libre albedrío. Pero San Agustín de Hipona dijo que las libertades del hombre podían estar condicionadas por estos mismos dos agentes, o ya sea el pecado o ya sea la justicia. Ahora, hablemos del libre albedrío con el hombre redimido. Es otro, es diferente. Dice la Biblia que en el texto que leyó no hay quien busque a Dios. Muy bien. Ok.
Y el libre albedrío lo único que va a hacer es alejar al hombre de Dios por su pecado. Pero viene Dios en su misericordia y busca a los hombres. No son los hombres que buscan a Dios, es Dios que busca a los hombres. ¿Qué hizo? A ver, fácil. ¿Qué hizo Adán después de pecar? Esconderse. Y correrse de Dios. ¿Qué estaba actuando en él? Su libre albedrío, pero manipulado ¿por quién? Ni por el pecado. Por el pecado. O sea, mira tuya. Por eso es que siempre estamos invitando a la iglesia y no quieren llegar. Y no es necesario que solo escuches, ni que te inviten, solo escuches la noticia, que hay una fiesta, inmediatamente vas a ir. Porque tus decisiones están manipuladas por el pecado. Entonces viene Dios y hace algo. Viene Dios Te busca y te llama. y rescata a los hombres. Te busca y rescata a los hombres. Y aquí hace algo interesante con el tema de la esclavitud. La esclavitud del pecado. ¿Qué hace con la esclavitud del pecado? Corta. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Entonces, el poder del pecado, Romanos capítulo 6, el poder del pecado ya no habita en nosotros. Ya estamos muertos al pecado. El pecado ya no tiene ninguna autoridad para manipular mis decisiones. Mira lo que dice el 22, 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Correcto. Ok, entonces, bien. Aquí está un punto importante. Dios nos sacó de una esclavitud. Léeme mejor Romanos 6, el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ok, ese era el libre albedrío antes de recibir a Cristo. ¿Y el 19? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así que ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, ¿y el 22 que leíste? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida. Ok, entonces voy a explicar algo. Entonces lo que me está diciendo este texto es que Dios me sacó de una esclavitud y me metió a otra. Porque muchos así lo pueden interpretar. Ok, antes eras esclavo del pecado y ahora sos siervo de quién? De Dios. Ajá, ¿y siervo qué es? Esclavo. de los santificados. Ok, entonces aquí viene el tema de libertad. Entonces, ¿qué es libertad? Si me sacó de una esclavitud porque era siervo del pecado, ahora soy siervo de él. Pero la gente se pregunta, y hay una frase que dice en la Biblia, y esta está bien clara: nadie puede servir a dos señores. Porque fuimos diseñados para servir. ¿Ya vieron? Entonces, ahora, la respuesta a mi pregunta, un poco retórica, es porque volvemos al primero. No, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad? La libertad no centra su actividad en hacer lo que me plazca. Libertad es cuando yo me deleito según el propósito para el cual yo fui creado. Ahora, Esa es libertad. Otra vez, para que entiendan el concepto de libertad. Libertad no centra su actividad en hacer lo que me plazca, porque eso muchos piensan que esa es libertad. yo tomo mis decisiones, yo tengo libre albedrío. Ok, no. El concepto de libertad es cuando yo me deleito según el propósito por el cual fui creado. Ahora, recordemos cómo empezamos el programa. Que fuimos creados, el único propósito por el cual el hombre fue creado fue para alabanza de su gloria. Alabar gloria a Dios, darle gloria a Dios. Y cuando el hombre es arrebatado de su antiguo amo,
por la redención en Cristo Jesús, y después Dios lo trae para servirle a Él, es porque el hombre encuentra su deleite en ese amo, el amo que lo creó, no el amo que le había robado su libertad para adorar a Dios. El pecado reina en la persona. El pecado reina y le roba el propósito de glorificar a Dios. Y el pecado lo que hace es glorificar lo creado antes que el Creador. Por eso el pecado también, una de las maneras que uno opera es que el hombre se exalta, se glorifica y se autocomplace. Cuando la libertad real del hombre está en exaltar a Dios y glorificar y vivir para Él. Y ese es el libre albedrío del cristiano. ¿Ha escuchado usted el concepto o el término, uno de los frutos del Espíritu? Dominio propio. Dominio propio. ¿Verdad? Ese es un fruto, dentro del fruto del Espíritu está el dominio propio. Entonces, cuando una persona viene a Jesucristo, el agente de pecado ya no opera sobre él, pero opera otro. Opera un agente de bondad. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis En su concupiscencia o en sus malos deseos. Y el siguiente, es interesante también. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos. Ok. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Jesucristo? Muerte de pecado. Número uno, el antiguo amo, que es el pecado que manipulaba su libre albedrío, es eliminado. Las cadenas son rotas. Ahora, según Romanos, ahora Él viene y Dios pone su espíritu en el corazón del hombre, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora le da sentido para que este hombre cumpla con el propósito por el cual él fue creado. Y la obediencia que antes no podía hacer por la manipulación de su antiguo amo, ahora el Espíritu Santo sí le ayuda a obedecer lo que él anhelaba y por lo que él fue diseñado. Significa que cuando nosotros hablamos de dominio propio, es libertad para obedecer. Y 18. Y libertados del pecado, dice 18. Viniste a ser siervos de la justicia. Correcto. Ahora, antes servía al pecado, ahora soy un siervo, pero de la justicia. Significa que el ser humano fue diseñado para servir. O servir al pecado o servir a la justicia. Por eso, ¿cuál fue la oferta que Satanás le dio a Eva? No vas a morir si comes de ese árbol. Vas a ser sabio. Lo que pasa es que sí, Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol vas a ser igual a Dios. Como quien dice, no tenés que someterte a Él. Era una mentira. Porque esa fue la razón por la cual Él cayó. Edificaré mi trono y será semejante al Altísimo. ¿Y cuál fue la oferta que le dio a Jesús? Parecida. Ir a los reinos de la tierra. ¿Sí? Y postrate. Que pusiera a prueba a Dios. O sea, que el estado de prueba en el que vino Jesús, que también fracasara. Convertir la piedra en pan, probando a Dios. Eso significaba. Si en verdad eres el Hijo de Dios. O sea, si Jesús, como que estaba diciendo, dudar de ti mismo, que eres Dios. Entonces, y la otra prueba siempre tenía que ver, convertir la piedra en pan. Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Humillando su carne y dándole lugar al Espíritu. ¿Qué es lo que le estaba diciendo con comer? No tenés que depender del Espíritu, depender de la carne, autocomplacerte, comer. Por eso los cristianos no ayunan, porque no quieren castigar su carne. Y Jesús estaba en 40 días de ayuno, y fue el final. Pasaditos. ¿Ok?
Entonces, pero todas las pruebas estaban dirigidas a tratar de quebrantar el libre albedrío de Jesús, para que no sirviera el propósito con el cual fue enviado, que fue glorificar a su Padre. Ahí estaba apuntando y no lo logró. Ahora, mientras una persona no reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador, sigue siendo esclavo del pecado y su libre albedrío está controlado por el pecado. Esa es la razón por la que hay un desorden en tu vida. Cuando la persona viene a Cristo Jesús, el libre albedrío es diferente, porque está controlado por el Espíritu Santo. Y la persona tiene un libre albedrío, porque sí, no es que está obligado a obedecer a Dios, pero es libre para obedecerlo. Y como fui creado para eso, entonces yo le voy a adorar con todo amor, con toda la intención, porque para eso fui creado. Por ejemplo, esta silla, ¿no? ¿Cuál fue el propósito por el cual fue creado esa silla? Ok, si yo esa silla vengo y la pongo ahí arriba del techo, amarrada, y esa silla tuviese la facultad de hablar, y yo le preguntase, ¿cómo te sentí? Cansada. ¿Qué dijera ella? Inútil, Sí. porque me tienen aquí arriba y no estoy cumpliendo el propósito por el cual yo fui creada. Yo fui creada para que la gente reposara, se sentara en mí. Esa es la razón por la cual el ser humano no tiene sentido. La vida del ser humano no tiene sentido. Porque no están cumpliendo el propósito por el cual fueron creados, para glorificar a Dios. Entonces, como tienen un vacío en su corazón, lo van llenando con todas estas actividades que el mundo ofrece. Satanás ofrece, el mundo ofrece estas oportunidades, y el libre albedrío que ellos tienen, manipulado por el pecado, entonces los induce a cumplir todas estas abominaciones. Y esa es la explicación del libre albedrío. Dominio propio es libertad para obedecer, y esa la da el Espíritu Santo. Dominio propio es, ya no me controla el pecado, sino que la bondad y la justicia de Dios me controla a mí. Ahora, igual, alguien me estaba diciendo, alguien me estaba preguntando, ¿es igual el libre albedrío del cristiano con el libre albedrío de Adán antes de la caída? No, porque Adán y Eva estaban en un estado de prueba. Nosotros no estamos en un estado de prueba, nosotros estamos en un estado de redención. Ya somos redimidos y nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es una buena noticia y una gran noticia. Entonces, les invito a que profundicen un poquito más sobre este tema. Hay mucho que hablar sobre esto, sobre el libre albedrío, pero por favor, cuando ustedes digan que yo hago lo que yo quiera, pregúntate por quién estás influenciado. Por si es por la gente de pecado o si es por la gente justicia, que es de Dios. Oiga, Romanos 8:8, para cerrar y rematarlo. ¿Lo ha leído? Sí, claro, por supuesto. Oiga, ¿qué dice? Y esto llega. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Sí, ese es el libre albedrío. O le servís a Dios o le servís al mundo. Sí. Pero la libertad, nadie puede servir, cuando usted mencionó este texto, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y terminará aborreciendo al otro, porque nosotros fuimos diseñados para adorar. Esa fue la razón, fuimos diseñados para adorar, o adorar a Dios o adorar a Satanás, pero no podés estar en medio, no podemos, es que no existe ese plano. en Génesis sale así, de la rebelión del diablo, porque Sí. le adoraban al Señor, a Dios, y el Satanás puso rebelde porque solo lo adoraba. Por supuesto. Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias, profesor. Importante. Este video, amigos televidentes, también lo puede mirar usted en la página de Facebook del Canal 15. De igual manera, en la página de YouTube, Pastor, estamos subiendo todas las actividades, ¿verdad? Bien. Que se transmiten para que vayan quedando una base de datos y pues, cuando usted quiera ir
y vernos, pues te la da el link. Y el tema de hoy va a tener un nombre, se llama Libertad versus Libertad del mundo y la libertad de Dios. ¿Cuál de las dos tomamos? O será mejor ponerle como libre albedrío. Libre albedrío. Sí, Ok, libre anotalo albedrío. por ahí, Manuel. Libre albedrío. Libre Excelente. albedrío. Amigos televidentes, muchas gracias por habernos visto hoy. Nos esperamos el próximo sábado en otra edición más a través de Canal 15 Chontales, la televisión amiga. Recuerden que el único 15 en letras somos nosotros. 15, tu televisión amiga de Santo Tomás Chontales. Que la paz de Dios reine sobre todos ustedes y que abunde la bendición y la gracia de Cristo en sus hogares. Amigos, buenas noches. Hasta entonces.